Ya se encuentra con nosotros justamente para analizar este tema el vicealmirante Francisco Calisto Gianprietri, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gusto, buenos días. Bueno, este es un tema muy importante porque cuando se habla de una declaratoria de estado de emergencia, todos pensamos que puede incluir toque de queda, presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, pero todavía no hay una normativa específica desde que se anunció esta posibilidad. ¿En qué podría consistir? Bueno, el estado de emergencia es una medida de excepción a la cual acude el presidente de la República para de una u otra manera normalizar otra vez la situación que se puede haber generado de violencia. Pero si vamos a hacer más de lo mismo que hemos estado haciendo, definitivamente el tema va a fracasar. Yo creo que hay un problema, como usted acaba de mencionar, en la normativa, en la génesis de esto. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada sale en un estado de emergencia, primero por orden del presidente de la República, segundo a través de un decreto supremo y tercero a apoyar a la Policía Nacional porque la Policía Nacional ha sido sobrepasada en su capacidad. Dicho esto, si nos vamos a la normativa, el estado de emergencia que es amparado por el decreto legislativo 1186, que es el decreto legislativo que engloba la actuación de la Policía Nacional, es diferente al decreto legislativo que alumbra o que engloba a la actuación de la Fuerza Armada, que es el 1095, porque se amparan en diferentes estructuras. Uno se ampara solamente en el derecho humanitario, en los derechos humanos, y el de la Fuerza Armada en el derecho humanitario, que tiene que ver con el conflicto, que tiene que ver con derecho de la guerra. Es decir, específicamente, ¿qué rol cumpliría el ver a integrantes de las Fuerzas Armadas en las calles? Por ejemplo, en el decreto supremo, el decreto legislativo que ampara la actuación de la Fuerza Armada, tiene que haber una equiparidad con lo que puede hacer la Policía Nacional. La Fuerza Armada no puede hacer lo mismo. Me dejo entender, y están haciendo el mismo trabajo. O sea, si yo no tengo capacidad de hacerlo porque he sido sobrepasado en mi capacidad y llamo a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada está amarrada de las manos, porque por ejemplo en el decreto 1186 habla de proporcionalidad, cosa que en la policía no habla de proporcionalidad. Y el tema va a ser que a la hora que vaya la Fuerza Armada con armas de guerra, no pueden utilizar armas de guerra. Es decir, nos vamos a tener simplemente como una figura, ¿no? Disuasiva tal vez, pero no va a poder actuar frente a situaciones específicas. Es que tenemos que entender que el fin no es la disuasión, el fin es la actuación. Entonces, si nosotros actuamos con armas de guerra en la mitad de la ciudad, vamos a generar un problema superlativo. Entonces, la presencia de Fuerzas Armadas no es lo más conveniente bajo estas circunstancias. Primero hay que equiparar las capacidades legales que puedan tener para poder utilizar la fuerza. Punto número uno. Punto número dos, lo que debe hacer la Fuerza Armada es suplir a la Policía Nacional en lugares que puedan liberar a efectivos para que apoyen la actuación de la Policía Nacional en el orden interno. Por ejemplo, los servicios públicos esenciales, ¿no? Las cárceles, liberar efectivos. Los efectivos que están en la parte administrativa de la Policía Nacional también deben ser liberados para que actúen en la calle. Claro, para de esa que manera acción, fueron ¿no? más efectivos en la calle y la Fuerza Armada reemplaza en algunas de sus funciones, control de fronteras, en la seguridad de las cárceles, En estas etcétera. circunstancias, ¿usted está de acuerdo o no? Entonces, que igual se coloque la labor de las Fuerzas Armadas en un estado de emergencia. Siempre y cuando se hagan varias cosas. Primero, el marco legal. Ok. Segundo, Claro. el comando unificado, porque no podemos tener dos comandos diferentes. Antes, cuando actuábamos en la época de terrorismo, teníamos el comando unificado, el comando del frente interno. Se hacía un comando unificado entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional para poder actuar juntos. Para recibir las mismas órdenes y que todos sepan quién va a hacer o ejercer qué función. Por supuesto. En esas normativas también, y es una de las que más llama siempre la atención de la ciudadanía, es la posibilidad de un toque de queda. ¿Cómo considera usted que debería darse? A ver, bueno, el toque de queda es una de las acciones que se puede implementar en este tipo de situaciones, pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno está haciendo en un toque de queda, porque no solamente es guardar a la gente en la calle, sino parar la actividad económica del país. Entonces, ¿justifica o no justifica? ¿En qué lugares se va a hacer para que no se hagan cosas como el efecto globo tan conocido, ¿no? Hagamos toque de queda en este sitio y todo el mundo se va a Todos los delincuentes van hacia el otro distrito. Tenemos que tener muy bien planeado qué cosa es lo que vamos a hacer para actuar y hacer, por ejemplo, rastrillajes
que es lo que se hacía antes, ¿no? Masivas intervenciones de la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional para identificar personas que no están documentadas, identificar personas que están requisitadas. Pero eso se puede hacer sin un estado de emergencia de por medio. Sí, pero el estado de emergencia nos da la capacidad de poder entrar a las mismas casas y hacer requisas en las casas y verificar si se encuentran armas, explosivos, etcétera, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de un estado de emergencia que hemos visto no ha dado resultados. Porque no ha habido decisión política. Por la normativa. Y porque no ha habido decisión política. ¿Por qué? Porque cuando llamaron al presidente y surgieron los problemas en Puno y llamaron al presidente, que dicho sea de paso, ella dijo en ese entonces que me llame la fiscal porque yo voy a ir a declarar, y cuando la llamaron se sentó y dijo no, yo guardo silencio. Y lo único que dijo fue, bueno, yo soy el jefe supremo de la Fuerza Armada, yo mando pero no comando. Eso es problema del policía que estuvo ahí, eso es el problema del marinero, del soldado que estuvo en la zona, y eso no puede ser así. O sea, porque para comenzar, este tipo de acciones funcionan cuando existe liderazgo. Y si no existe liderazgo, estamos mal. Respaldo de los ministerios. Por supuesto, porque el personal de la Fuerza Armada sale a apoyar a la Policía Nacional por orden del presidente de la República, no porque ellos quieren. Y entonces cuando el presidente de la República o la presidenta de la República ese entonces dice yo mando pero no comando, eso es problema del policía que estuvo allá. Ese es el principal error. Porque para comenzar, el liderazgo no se ejerce por decreto. O sea, yo firmo un decreto supremo y listo, yo soy el líder. No es así. Podrá ser el líder, pero el liderazgo se ejerce con el ejemplo. Y el presidente de la República tiene que tomar la acción y estar al frente de la gente y apoyar a su personal policial y militar. De lo contrario, la cosa no va a funcionar. Y es bajo esa circunstancia que nosotros también nos preguntamos, ¿esta es una decisión que se toma un día después o días después de la manifestación del 15 de octubre y con las consecuencias que todos hemos visto? Entonces, cuando se habla de instaurar ese estado de emergencia, lo que se pensaba es enfrentamos marchas con las Fuerzas Armadas de por medio y hacemos que estas no sean largas o duraderas porque habría un toque de queda. ¿Tiene sentido decir qué podría hacer la Fuerza Armada en medio de una manifestación como la que hemos visto? A ver, acá tenemos que entender algo y lo tenemos que tener claro. Cuando se acude a la Fuerza Armada es como ir en el proceso judicial a la última ratio. Después de la Fuerza Armada ya no hay más. Si la Fuerza Armada es sobrepasada por el desorden y por la entropía, por la generación de toda esta efervescencia, se pierde el Estado, llegamos a la anarquía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar la Fuerza Armada, la última ratio, constantemente. ¿Me dejo entender o no? Y sobre todo cuando se trata de manifestaciones como la que hemos visto, que además tienen temas muy sensibles de por medio. Acabamos de lamentar la muerte de uno de los manifestantes. Y si actúa las Fuerzas Armadas, según lo que entiendo, va a tener que ser una situación radical y con el uso incluso de la fuerza de por medio. Es que nosotros no podemos llevar a la gente con armas de guerra a enfrentar un problema de índole social. Sería un error. Lo que teníamos que hacer es apoyar a la Policía Nacional con todos los aspectos logísticos que podamos apoyar y relevarlos en lugares que los liberen de sus actividades normales para que incrementen más la fuerza que tiene que enfrentar este desorden. Por lo menos usted ve que hay una voluntad política. Acabamos de mencionar que el presidente Geri se ha reunido con exmiembros del GEIN, con los comisarios para recibir sus propuestas. ¿Considera que por lo menos a diferencia de lo que usted ha mencionado, que no han funcionado los estados de emergencia porque no ha habido voluntad política, este podría ser un caso distinto? Pareciera que sí. Pareciera que sí, por lo menos el presidente de la República está tratando de organizar el sistema, recibiendo la información de diferentes personas y poniéndose de una u otra manera al frente del problema, cosa que Boluarte no hizo. Boluarte lo primero que hizo fue yo mando pero no comando y listo, echado muy para atrás, ¿no? Vamos a hablar sobre un tema en específico, que es el caso de las extorsiones, porque cuando se solicitaba la presencia de las Fuerzas Armadas era que haya uno de cada de estos efectivos en cada bus que está siendo extorsionado. Pero estas extorsiones van incluso más allá. Acaba de salir una denuncia de una fiscal que señala que ella, que lucha contra estas bandas criminales, también está siendo amenazada, está siendo vulnerada, pero vamos a ver el informe y vamos a analizar lo que está sucediendo. Soy fiscal provincial penal, titular de San Juan del Lurigancho del Distrito Fiscal de Lima Este, y denuncio públicamente que estoy siendo víctima de extorsión. Los investigó y ahora la extorsionan. Es la fiscal provincial penal titular de San Juan del Lurigancho, Margarita Aro Pinto, el nuevo blanco de criminales.
Esta pesadilla se remonta a su labor en la investigación contra la banda delictiva Los Chukis de Juan Pablo II. Tras eso, comenzaron a llegar amenazas directas para atentar contra su vida o la de su familia si no se aparta del caso. Dicha persona me amenaza de atentar contra mi integridad si yo no me retiro del cargo de fiscal provincial de San Juan del Lurigancho y específicamente me aparte del caso Los Chukis. La investigación abarca delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, así como pertenencia a banda criminal. Aro Pinto responsabiliza directamente a Colocho y los miembros de esta banda criminal por si algo atenta contra ella o los suyos. Denuncio públicamente a todos de que de sucederme cualquier situación o cualquier atentado contra mi persona o mi familia, denuncio directamente a los procesados de este caso 1285-2024. La Fiscalía consiguió la detención preliminar y el allanamiento de 6 viviendas. Tras eso, se capturaron a 7 personas. Luego, el Poder Judicial declaró fundada la solicitud de prisión preventiva por 18 meses, medida que sigue vigente. Los Chukis es una organización compuesta por una familia que estaría detrás de extorsiones de empresarios, transportistas y colegios particulares. De acuerdo con las autoridades, cada integrante tenía un rol específico para amedrentar a las víctimas y obligarlas a pagar cupos. Es una situación gravísima. Vicealmirante, yo le pido también ver las siguientes imágenes en vivo de lo que está ocurriendo con una conferencia de prensa, también de esta fiscal, pero acompañada del fiscal interino Tomás Aladino Gálvez. Vamos a escuchar qué dice para analizar esta situación. Muy buenos días con todos los señores periodistas, con todos nuestros peruanos a nivel nacional. Señor fiscal de la Nación, señora presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este, señora fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan del Lurigancho, señor comandante general, hemos venido el día de hoy en nombre del gobierno, en nombre del sector interior, para brindarle todo nuestro respaldo y apoyo a la doctora Margarita Aro Pinto. Se ha dispuesto y que inmediatamente tenga una seguridad personalizada durante las 24 horas. Decirle, doctora, usted no está sola. Aquí está el ministro del Interior en representación del señor presidente de la República. Al asumir el cargo, bien claro, nos ha manifestado y ha dado sus líneas de gobierno. Un apoyo permanente a todas las autoridades que vienen ejerciendo la acción penal a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial. Una coordinación permanente como autoridades. Somos conscientes que la Policía Nacional y el Ministerio Público siempre han sido un binomio perfecto. Así logramos luchar contra el terrorismo. Hoy el Perú nos ha llamado. Estamos aquí presentes, todos puestos la camiseta del Perú, jugándonos un partido. Nos han declarado la guerra, vamos por la guerra. Aquí no retrocedemos y no retrocederemos jamás frente a las amenazas. Siempre hemos sido peruanos de bien y como peruanos de bien tenemos que seguir poniendo el principio de autoridad. Y el principio de autoridad se tiene que hacer respetar en todos los niveles. Aquí no van a haber ninguna amenaza de ningún delincuente. Señores periodistas, a todos nuestros ciudadanos, solamente decirles que esta plataforma de lucha se hace a nivel nacional, con todas las autoridades y operadores de justicia. Tengan la seguridad que este gobierno les brindará todo el apoyo necesario para que ustedes puedan hacer
sus ejercicios dentro de la función que corresponda. Un fuerte abrazo a todos los señores fiscales. Una vez más, doctora, está con nosotros. Cuente con nosotros y todo nuestro apoyo en lo que usted necesita. Muchas gracias. Acabamos de escuchar entonces al ministro del Interior en este respaldo que le da a la fiscal. Está también el general Óscar Arriola, porque estamos hablando de un hecho gravísimo. ¿Por qué hemos llegado hasta esta situación? ¿Por qué vemos que se colocan artefactos explosivos en un penal para intimidar a jueces? Y ahora esta fiscal, que claro, parece que se va a tomar acción para poder respaldarla, que es lo que corresponde. Pero ya llegar a este límite de actuación impune de la criminalidad, ¿por qué? Bueno, porque lo que pasa es que esta falta de decisión política de la que hemos comentado en el bloque anterior ha ido aumentando y aumentando el nivel de entropía, de desorden, ¿ok? Entonces, si creemos que la solución está en la policialización o militarización del problema y que tenemos que sacar más policías y más Fuerza Armada a la calle, estamos equivocados. Esa no es la única arista en la que tenemos que trabajar. Hay un tema de inteligencia operativa, hay un tema de operacional, de comunión de diferentes fuerzas para activar esto y usar el sistema como sistema. El sistema de justicia no solamente es la policía y la Fuerza Armada en caso que la policía lo solicite, sino entra la Fiscalía, entra la Policía, entra el Poder Judicial, entra el INPE, etcétera. Entonces, por Pero lo no menos... se puede actuar en muchos casos, como el de la doctora Margarita Haro, porque se sienten amenazados. Sí, es verdad que también seguramente habrá algunos temas de corrupción que hemos analizado, pero lo que está ocurriendo con ella es una intimidación que pone en riesgo incluso su vida. Vamos a escuchar, ¿le parece?, lo que menciona el general Óscar Arriola, información en vivo. De este y todos los criminales que se encuentren involucrados, porque no vamos a permitir que el AMPA, que la criminalidad siquiera levante una sola voz o una letra para amedrentar a nuestros operadores de justicia, porque eso es lo que buscan, para obtener algunas disposiciones, resoluciones que puedan verse como impunidad cuando atrás de ello hay una cuestión de temor, de terror, de zozobra. Eso no lo vamos a permitir. Así que, señora Margarita Haro Pinto, doctor fiscal Alain Ovar, fiscal de la Nación, doctora de la zona, que estuvimos reunidos también el día sábado temprano con el señor ministro del Interior y los jueces, fiscales y otros operadores para tener una mejor mirada, ajustando algunas pernas, unos pernos para la lucha contra las extorsiones, contra el sicariato. Y ahí ya estaba la novedad. Pero vaya que las medidas son rápidas, pero más que todo la presencia acá es para garantizar y para decir que no va a fallarle la seguridad. Así que usted, con la frente bien en alto, bien asegurada, siga cumpliendo sus funciones. Acá el temor, menos de los criminales cobardes que nunca trabajan, va a tener espacio un minuto siquiera. Muchas gracias. Buenos días nuevamente, doctor Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, señor ministro, señor comandante general, doctora Margarita Haro, señores periodistas acá presentes. Agradezco como presidente del Consejo de Fiscales Superiores de Lima que haya pedido precisamente acá a San Juan de Lurigancho que no nos estén dando respaldo de dentro, sino que estamos sintiendo respaldo acá. ¿Ya? Y esto creo que es una señal para todos esos delincuentes que piensan que nos van a ganar. No, acá hay fiscales valientes como la doctora Margarita. Cualquiera no se atreve a denunciar eso. Pero le van a dar resguardo, que puede actuar con la cabeza en alto, sin temor a enfrentar a esos criminales que el día de hoy amenazan la vida de una fiscal. Miren al punto al que hemos llegado. Que una fiscal tenga que salir a denunciar públicamente que está siendo víctima de amenaza de extorsionadores a los que ella misma quiere enfrentar, pero se ve atada de manos porque está en riesgo su vida. Entonces, esta situación denunciada por la doctora Margarita Haro seguramente es la que pasan otros fiscales. Vicealmirante, no solamente deberíamos actuar en el momento en el que la denuncia está hecha, a raíz ya de lo que pasa en el país. Todos los fiscales y jueces deberían tener una seguridad mayor y permanente. Bueno, el sistema
El Perú debería tener una seguridad mayor y permanente, no solamente personas independientes. Pero lo que estamos viendo ahora es algo que no veíamos en el gobierno anterior. Por lo menos tenemos en la misma mesa sentado a la policía, con el Poder Judicial, perdón, con la Fiscalía y también el Ministerio del Interior. Cosa que en el gobierno anterior veíamos un enfrentamiento entre los actores del sistema de seguridad del Estado. La policía con la Fiscalía con la Junta NJ, la Fiscalía con el Poder Judicial, etcétera. De una u otra manera esto se está armonizando y esperemos que se armonice rápido para poder, a través de algunas acciones operativas de la Policía Nacional, como por ejemplo la inteligencia y la contrainteligencia. Que es lo que debió servir previamente, ¿no? Y el apoyo de otros actores. Vicealmirante, vamos a escuchar justamente a la fiscal Margarita Haro. Agradezco la presencia de las autoridades de más alto nivel que se hayan venido hasta acá, San Juan del Lurigancho, a tomar en cuenta la exposición que tenemos los fiscales, que a pesar de la limitación que podamos tener de recursos, trabajamos, estamos comprometidos por esta lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Les agradezco por venir y tomarse su tiempo en el trabajo que todos, como dijo la doctora, es nuestro trabajo día a día, que de repente no se visualiza, y en esta oportunidad no iba a tener que callarme, no podía callarme, al contrario, ¿no? De esa manera todos tienen que enterarse de lo que estamos nosotros viviendo el día a día los fiscales, a pesar de las carencias que tenemos. Estamos trabajando para un Perú mejor, pero siempre unidos entre todas las instituciones. Muchas gracias nuevamente. Bueno, ahí está la fiscal entonces Margarita Haro señalando lo que usted un poco también mencionaba, ¿no? El hecho de unificar, ¿no?, los poderes del Estado, las instituciones, para actuar en beneficio de quienes tienen que tomar acción ya para tener a esos criminales presos. Así es, pero aquí hay algunos actores que también tienen que sumarse, como por ejemplo las operadoras telefónicas, que son a través de ellas que se están gestionando estas extorsiones, y para poder georreferenciar los teléfonos demoran una cantidad de tiempo que es inoperante con lo que necesitamos hacer. Necesitamos acciones de índole inmediato, necesitamos apoyo a la Policía Nacional dándole las herramientas operativas para que puedan al final generar la solución que nosotros queremos, porque de lo contrario la plata entra en cuentas de banco específicas que están amarrados con yapes o coplins, etcétera. No podemos encontrar a esa gente. Las operadoras telefónicas no nos pueden decir de quién son, con qué cuenta está amarrado, para inmediatamente intervenir esas cuentas y ubicar a los dueños. Pero ese es un manejo de la policía al que sí tiene acceso desde hace muchísimo tiempo. Sí, pero necesitan órdenes específicas y autorizaciones que hacen una dilación del proceso. Esto tiene que ser inmediato. Uno recibe un yape, un mensaje extorsivo desde un teléfono y tiene la referenciación del teléfono. No, dejan los mensajes extorsivos hasta comunícate con este número para empezar a pagar tus extorsiones. Bueno, entonces la policía debería tener esa información inmediata, y los operadores de telefonía que no den esa información deben ser sancionados. Porque acá estamos, como dijo el señor ministro, en una guerra, y la guerra no la puedes manejar en forma dispar. Si ellos piden inmediatamente plata, nosotros inmediatamente deberíamos poder interceptar ese teléfono, inmediatamente poder ubicar, georreferenciar ese teléfono, que se puede hacer. Entonces acá otros actores también tienen que entrar en el juego, si no, de lo contrario la ecuación no la vamos a poder solucionar nunca. Y además porque la delincuencia siente que actúa con total impunidad para atreverse a llegar a estas situaciones. Bueno, y además de eso, ¿de dónde se generan todos estos pedidos o todos estos actos de extorsión? En los penales. Y en los penales estamos viendo que la gente sigue metiendo celulares, en los penales acaban de escaparse presos de un penal, la semana pasada de otro penal. Entonces, el sistema... ¿Construir más penales sería la alternativa? Mire, más allá de construir los penales que se tienen que hacer, ojalá que no sea el frontón como te quería hacer la señora Boluarte, que no tenía ningún sentido, terminemos lo que ya están por terminar. El penal de Ica todavía no se termina, ¿no? Y la seguridad del penal va por la capacidad de administrar la disciplina interna del penal. Si eso no se puede ejecutar, entonces no nos sirve de nada. Los penales ya no van a ser penales, sino van a ser hoteles del crimen. Con nuestro dinero. Y que tenemos que darle desayuno, y que se convierte en comida, oficina, ¿no? además, para la delincuencia. El sistema como sistema debe funcionar.
Yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros, por haber analizado varios temas tan importantes, porque creo que todos los peruanos nos sentimos indignados. Es correcto. De ver a una fiscal que tiene que salir a denunciar públicamente que está siendo amenazada Pero esto ya por lo hemos quienes ella vivido. investiga. Disculpe que lo corte, pero esto ya lo hemos vivido antes, por eso que tuvimos que poner los fiscales sin rostro. Sin rostro. Otra vez queremos llegar a Jueces lo sin mismo, rostro. jueces sin rostro. No, queremos volver a llegar a lo mismo. Absolutamente de Tenemos que acuerdo actuar con usted. inmediatamente. Y los hemos dejado avanzar muchísimo. Demasiado. Tenemos que tomar acciones mucho más drásticas. Bueno, eso pasa cuando se manda, pero no se comanda, pues. Tal cual. Ahí está. De acuerdo con usted. Gracias. Gracias. Gracias por haber venido esta mañana, por haber estado con nosotros.